Hola, buenas. España es uno de los países más montañosos de Europa, y aunque desplazarse por algunas zonas de estas montañas puede ser complicado y hasta peligroso, ha creado algunas rutas increíbles, pero solo aptas para gente que no tiene vértigo. Rutas históricas usadas durante siglos para llegar a zonas remotas, o rutas creadas para cortar lo que de otra manera serían vueltas de docenas de kilómetros, y alguna creada también solo por simple deporte y para disfrutar de la montaña. Así que hoy os presento 10 rutas de vértigo por España. Comenzamos. Comenzamos con el Congost de Mont-Rebei, una ruta espectacular que se junta en las fronteras entre Cataluña y Aragón, y que pondrá a prueba tu vértigo sin que esta ruta sea difícil en absoluto. Sobre el río Noguera-Ribagorzana y el embalse de Canelles tenemos varias zonas para disfrutar. Primero hemos de pasar por el puente colgante de Sant Jaume, con su suelo de rejilla y sus más de 40 metros. Aquí entramos en lo que sería propiamente el Congost de Mont-Rebei, un tramo de algo más de 1 kilómetro excavado en la roca de este desfiladero. El camino es ancho y tiene zonas de descanso y un barranco espectacular. Más adelante nos pone a prueba otro puente colgante, el de Siege, y después comienza la segunda de las peculiaridades de esta ruta, una pasarela de madera que serpentea por la pared vertical para salvar un gran desnivel. Físicamente es un poco exigente, pero es ancha y segura, y espectacular. En la provincia de Málaga nos encontramos con el Caminito del Rey, una de las rutas más famosas y espectaculares de las que veremos hoy. Como os comenté en otro de mis vídeos, esta ruta se construyó hace casi un siglo para unir un embalse y una central eléctrica de la forma más rápida posible, y durante muchísimos años funcionó perfectamente, pero el paso del tiempo no perdona, y se fue deteriorando hasta hacerse totalmente impracticable. En el año 2015 se reconstruye y se vuelve a abrir al público. La ruta en sí es espectacular, unos 3 kilómetros de pasarelas que surcan la pared vertical, en ocasiones hasta a 100 metros de altura, y en algunos tramos podremos observar el recorrido del camino antiguo. El mayorito es el puente colgante de 40 metros, con su suelo de rejilla que harán que nunca olvides esta ruta. Pero recordad, hay que reservar entrada y hacerlo con tiempo, ya que se llena y os quedaréis sin transitar por esta ruta tan majestuosa. Si habéis visto mi vídeo sobre 16 pueblos más bonitos de España, que os dejo por aquí arriba, ya sabéis que Alqueza es un pueblo realmente precioso de la provincia de Huesca, y entre sus muchos encantos esconde también una ruta realmente bonita en la pared vertical sobre el río Vero. Una ruta corta que nos llevará por la garganta y el embalse, con 3 tramos de pasarelas. La bajada se hace un poco complicada y nos llevará a la primera ronda de pasarelas sin mucha altura al principio. Luego, rodeando el embalse y cerca del salto de agua de Azud, tenemos el segundo tramo sobre un recorrido antiguo. Y retomando hacia el pueblo tenemos el tercer tramo, el más largo y serpenteante para adaptarse al barranco. Un recorrido no muy complicado, pero sí muy espectacular. La ruta del Saltillo, en Málaga, nos lleva por los acantilados del río Almanchares, partiendo del precioso pueblo de Canillas de Aceituno. Es una ruta lineal que nos lleva a un maravilloso puente colgante. La ruta parte del pueblo y caminaremos paralelos a una acequia por una zona no muy difícil que nos adentra poco a poco en el barranco. Un poco más adelante encontramos una bifurcación. Si continuamos hacia la izquierda, hacia el Saltillo, rápidamente encontramos las primeras pasarelas sobre el acantilado. No tienen una gran dificultad, pero van tomando altura y dan cierta sensación de vértigo. Otro tramo de pasarelas y el camino poco a poco nos acerca hasta los Saltillos, lugar donde el río que abastece al pueblo baja saltando por la montaña en un paraje muy bonito. Volvemos hacia atrás otra vez hasta la bifurcación y ahora bajamos por el acantilado. Esta zona ya se complica más y nos lleva hasta el puente colgante, uno de los más largos de España, que cruza el desfiladero.
Luego comenzamos la ascensión por la otra ladera del precipicio, y es bastante complicada, teniendo que usar cadenas que han colocado para ayudarnos. Pero la subida hasta el mirador merece la pena, tiene unas vistas increíbles. Ahora vemos las pasarelas colgantes de Relleu, en Alicante. La ruta del pantano comienza de forma muy tranquila, mientras se nos adentra por una garganta unos 5 kilómetros. No parece muy espectacular, pero es que lo bueno está al final, en los últimos 200 metros, que son pasarelas de madera, a 60 metros del suelo, que reptan por la pared hasta llevarte a un mirador sobre el embalse que tiene el suelo de cristal, para poder poner todo tu vértigo a prueba. Las tablas del suelo están un poco separadas entre sí, y la barandilla es un simple cable. Es seguro, pero definitivamente no es apto para todo el mundo, y cruzarse con alguien significa acercarse mucho al borde. Eso sí, la foto del premio final es una maravilla, de la que poder presumir siempre. En la cordillera cantábrica nos encontramos con una ruta preciosa, pero muy exigente, que es la subida hasta el pueblo de Tresviso desde el pueblo de Urdón, en el desfiladero de la Ermida. Antiguamente era la única forma de hacerlo, y por ahí subían todas las mercancías. Una cicatriz en la montaña nos muestra el camino, siempre bordeando el saliente, y siempre zigzagueando para subir la pendiente de manera un poco más cómoda. El camino es ancho y está en buen estado, pero es muy rocoso y requiere un buen calzado. Aunque no tiene barandillas en ninguna zona, no da sensación de peligro si no te acercas a mirar. Pero es que no acercarse a mirar es imposible, porque las vistas son espectaculares. La sensación de ser pequeñito en estas grandes moles, asomarse al balcón de Pilatos, que es como se llama el mirador a mitad de recorrido, es algo que no os puedo explicar. Bívoli es un pueblo casi abandonado, pero con muchísima historia. Y allí comienza nuestra ruta, que no es muy larga, solo unos 3 kilómetros, hasta el pueblo de Casielles, los dos en Asturias. Seguir el camino cada vez es un poco más complicado, ya que a poco se estrecha hasta casi desaparecer cuando llega al Sedo, un paso por la pared de la montaña. De menos de medio metro de ancho, escala por la pared vertical, y gracias a unas cadenas que acompañan el recorrido, la ascensión se hace más fácil. Eso sí, con mucho cuidado, que un resbalón puede ser peligroso. Hacia la mitad del recorrido encontramos una cueva de pastores, bastante profunda, de las que siempre es divertido explorar, y luego continuaremos ascendiendo, siempre agarrados a las cadenas. El Sedo termina enseguida, y ya solo queda un corto paseo hasta el pueblo, pero la tensión de la subida hace que parezca que has recorrido mucha más distancia que la real, y te sentirás genial al llegar al final. Por los cañones del río Turia, en la Comunidad de Valencia, encontramos esta ruta no muy complicada, pero sí espectacular. Caminamos dentro de un cañón, entre las montañas cortadas a pico, y con el camino excavado en la roca, subiendo y bajando siempre paralelos al río. Es un camino un poco maxificado, así que cuando nos acercamos al primero de los puentes colgantes, en ocasiones es necesario esperar para no superar la capacidad del puente. Las aguas cristalinas del río nos acompañan todo el camino. Llegamos a un segundo puente colgante, este más bajito, que ya nos acerca hasta el embalse, que es el final del recorrido. Y las sombras de esas paredes tan rectas, hechas por lo que parece una máquina, son fantásticas. Un recorrido sencillo, pero ideal para empezar. Quizás esta es la ruta más suave de todas las que os presento hoy, pero no la menos bonita. Estamos en Galicia, en la llamada Ribeira Sacra, y allí nos encontramos esta corta ruta de apenas 2 kilómetros que se adentra en el cañón del río Mao. Casi todo el recorrido se hace sobre pasarelas de madera,
anchas y seguras, pero que en lugar de asomarse por una ladera desnuda, serpentean por un bosque lleno de vegetación, asomando aquí y allá para regalarnos unos miradores preciosos, con carteles explicativos de la fauna y la flora que podemos ver desde allí. Esta zona es inicio de otras muchas rutas que podemos unir a este tramo de pasarelas tan bonito, y que yo recomiendo visitar en primavera o verano, cuando la vegetación está en su esplendor y la fauna a tope. Para mí la más impresionante de todas las rutas que hoy os presento. 12 kilómetros entre Asturias y León que se construyeron para hacer un canal para acelerar el agua hacia una central eléctrica y que excavaron un camino imposible por todo un cañón de roca. Partiendo del pueblo de Poncebos el camino comienza ahí mismo y nos obliga a subir por la montaña unos 2 kilómetros. Pero una vez superado este escollo, el resto de la ruta es sorprendentemente llana. Eso sí, siempre al borde del precipicio y sin ninguna barandilla. El camino es ancho de unos 2 metros y no da la sensación de peligro, pero la pared no es recta y en muchas ocasiones ves por dónde has venido o a dónde tienes que ir e impresiona. Además, no es raro encontrarse con cabras salvajes acostumbradas a que la gente les dé cosas y por ello bajan al camino. Un par de puentes cruzan el desfiladero, pero no son colgantes, son bastante sólidos. Hacia el final del camino este penetraría totalmente en la montaña, con unos cientos de metros de galerías de piedra preciosas. La llegada al pueblo nos da un respiro, y allí se puede comer y descansar, pero recordad que hay que hacer el recorrido entero de vuelta. Yo ya no sabría qué calificativo ponerle a este camino. Creo que mejor que eso, sed vosotros, los que lo hayáis recorrido, los que tratéis de explicar en los comentarios cómo os sentisteis al hacerlo. Y esto es todo. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto zonas que no conocías y ya sabéis, darle un like y suscribíos para ver más vídeos de España asombrosa.